Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Tejada, soy instructor transversal del CTPI y la sesión de hoy tiene como objetivo pues socializar las actividades de aprendizaje de la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Esta competencia pues tiene por código el 240-201-524 y hace parte pues de la fase de análisis de este programa de formación. Entonces voy a proyectar la presentación y pues ya vamos a ver en detalle, digamos, cada una de las actividades, haciendo como una contextualización pues de cada una al respecto. Entonces acá vemos enunciada nuevamente pues la competencia. Es importante que ustedes la tengan clara para que sepan pues cuáles son los resultados de aprendizaje que esta competencia evalúa y que se evalúan con las evidencias de aprendizaje pues que voy a socializar. El día de hoy voy a socializar dos y la próxima semana vamos a socializar las otras dos. En total, esta competencia tiene cuatro evidencias de aprendizaje. Cada una evalúa un resultado de aprendizaje de la competencia. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues primero socializar la guía de aprendizaje, hablar un poquito del material de estudio y contextualizar un poco pues al respecto cada una de las actividades. Vamos a repasarlas una a una, mirar cómo realizarlas y asimismo cuáles son los entregables que ustedes deben enviar, subir a Sayuna por cada una de las evidencias. Vamos a repasar también la ruta de entrega de cada una y vamos a dejar pues preciso cuáles son las fechas de entrega. Entonces, este cuadro pues nos muestra las dos evidencias que se van a desarrollar durante esta semana. La fecha de inicio de las dos evidencias fue el día de ayer, 17 de marzo, y finalizan el 23 de marzo, es decir, que tienen esta semana para desarrollar las dos evidencias. Recuerden que 23 es el domingo, entonces pues tienen el transcurso de la semana para desarrollarlas. Es muy importante que antes de revisar, o mejor, antes de empezar a desarrollar las evidencias, pues una vez ustedes hayan escuchado esta grabación, revisen el material de formación recomendado que se denomina comunicación oral y escrita, comunicándonos. Las evidencias que se van a presentar en esta semana son dos. Una es una evidencia de conocimiento y la otra es una evidencia de desempeño. Para las dos, el producto a presentar, pues son unos videos. La primera evidencia se denomina cómo nos comunicamos a través de el discurso. Ya vamos a verla pues en detalle. Y la segunda evidencia es la comunicación como expresión humana. Repito, son dos videos los que se van a entregar. Ya voy a explicar en detalle cómo los van a entregar. Entonces acá, para hablar un poquito acerca del contexto de lo que significa pues la comunicación para estos procesos de formación, digamos que para nosotros como seres humanos, pues comunicarnos es una experiencia y una necesidad que nace prácticamente con nosotros, ¿sí? Así como sentimos la necesidad de alimentarnos, de descansar, de tener un abrigo, pues obviamente también el ser humano por naturaleza es un ser social que nace, crece y se desenvuelve o interactúa en una comunidad. Entonces es muy importante fortalecer pues esa habilidad
para poder transmitir esas ideas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel social, en un entorno laboral, en un entorno de formación, nosotros siempre nos estamos pues relacionando con otras personas, ¿sí? Eh, Obviamente, nosotros qué transmitimos, pues transmitimos ideas, pensamientos, emociones y obviamente esas ideas, esos pensamientos y esas emociones, pues están condicionados desde la cultura, ¿no? En un contexto social, la forma en la que cada uno de nosotros ve y percibe el mundo, ¿sí? La experiencia que nosotros hemos tenido y obviamente, pues nosotros nos comunicamos a través de la comunicación oral y la comunicación escrita. Las dos pues son fundamentales y pues es necesario que tengamos unos conocimientos sobre esos procesos de comunicación en los distintos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito productivo. Precisamente por eso, pues estas actividades están encaminadas a fortalecer precisamente esas habilidades para comunicarnos en distintos contextos, ¿sí? Entonces, la primera actividad, pues tiene la importancia de que ustedes identifiquen esos componentes que tiene la comunicación para poder transmitir un mensaje, ¿sí? Teniendo en cuenta la intención de lo que queremos transmitir y el contexto. Entonces nosotros, pues yo creo que la gran mayoría, todos en algún momento de la vida hemos estudiado los componentes de la comunicación, que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un mensaje, ¿sí? Que hay un contexto, que hay un canal, pero obviamente la pregunta aquí sería, cuando nosotros nos comunicamos, ¿realmente somos conscientes de lo que estamos comunicando y de cómo lo estamos haciendo? Sí, es decir, cuando estamos transmitiendo un mensaje, a veces lo hacemos de manera inconsciente, de manera como automatizada, pero no verificamos si lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos transmitiendo y lo que nosotros estamos comunicando, pues le está quedando claro al receptor o a la persona que está recibiendo mi mensaje. Entonces, esta primera actividad lo que busca es precisamente lograr identificar esas habilidades para poder transmitir un mensaje en nuestra cotidianidad. Entonces, acá ya vemos en detalle pues la actividad número uno. Vamos a mirar ya en detalle cómo desarrollarla. Entonces, como les decía al inicio, la fecha de inicio pues fue el día de ayer, 17, finaliza el 23. El objetivo de esta actividad puntualmente es experimentar, que ustedes experimenten cómo la comunicación verbal y no verbal influye en la efectividad de un mensaje. La comunicación verbal es lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, el mensaje que se está diciendo. Y la comunicación no verbal es lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo o con nuestra cara o con nuestros gestos cuando estamos comunicando un mensaje. A veces la comunicación verbal y no verbal van en contravía. Es decir, yo estoy diciendo algo, pero los gestos que estoy expresando en mi rostro mientras estoy diciendo ese mensaje, pues contradicen lo que yo estoy diciendo o me hacen ver nervioso o me hacen ver inseguro o el mismo tono de voz que utilizo me hace percibir como si no fuera una persona convincente, ¿sí? Entonces, lo que busca la actividad es eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para esta primera actividad? Lo primero, pues, es preparar el discurso. Recuerden que la actividad consiste en elaborar un video, pero ¿cuál es el tema de ese video? Sí, entonces ustedes lo primero que van a hacer es pensar en un tema, ¿sí? El tema, pues obviamente es un tema libre, pero dentro del contexto de la comunicación. Entonces ustedes van a escribir inicialmente un texto que debe tener pues entre 200 y 300 palabras sobre el tema que ustedes escogieron. Después van a pensar en el impacto pues que va a tener ese mensaje, es decir, ustedes cómo lo van a decir. Primero pues deben hacer la planeación, por decir algo. Yo voy a hablar sobre la importancia de las redes sociales en el mundo contemporáneo.
Entonces, obviamente, pues voy a hablar sobre el impacto del tema, cuáles son las cosas positivas, las cosas negativas, cómo está influyendo el uso de las redes sociales, por ejemplo, en la interacción humana, cómo está afectando las relaciones sociales, cómo cada vez las personas pues están más ensimismadas en un computador o en un teléfono celular e interactúan menos. No sé, pues esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Si ustedes escogieran tema redes sociales. Recuerden, ustedes pueden escoger pues un tema libre. Pueden hablar sobre la importancia de la educación, pueden hablar sobre X o Y tema. Lo importante es que lo preparen. Una vez que ustedes ya hayan escogido el tema y hayan hecho como su texto, llamémoslo así, guión, sobre lo que van a decir, entonces van a grabar el video. Ese video debe tener dos partes, ¿sí? La primera parte, ustedes simplemente van a decir el discurso sin ningún tipo de expresión, sin ningún tipo de gestos, de pronto con un tono pues monótono. Cuando ustedes lean el material de estudio, se van a dar cuenta que el material les explica que cuando uno está comunicándose con otra persona, pues tiene que tener un tono adecuado, tiene que hablar con seguridad, tiene que hacer unos cambios en la modulación para que la otra persona se sienta interesada, porque si yo todo el tiempo utilizo el mismo tono, así como plano, bajito, pues obviamente el receptor del mensaje pues se va a desconectar. Entonces, ustedes en ese primer momento del video lo van a hacer como si estuvieran cometiendo errores a propósito, ¿sí? Sin gestos, con un tono monótono, plano, hablando bajito. La segunda parte del video es en donde ustedes ya van a repetir ese mismo discurso que hicieron en el momento uno, pero ya utilizando técnicas de comunicación no verbal. ¿Cómo? Utilizando un tono de voz adecuado, mirando a la cámara, si pueden hacer uso de las manos y de la corporalidad para darse a entender pues, mucho mejor. Estas herramientas las van a adquirir pues en el material de estudio, ¿sí? Entonces el video pues va a tener esas dos partes, la parte con errores, la parte plana, la parte, llamémoslo así, entre comillas, aburrida, monótona, y la otra parte haciendo ya el video de manera correcta. Posteriormente, ustedes van a reflexionar y van a sacar como unas conclusiones sobre la importancia de comunicarse de manera adecuada. Entonces pueden partir de preguntarse, por ejemplo, cómo cambia la percepción del mensaje que ustedes estaban comunicando entre la primera y la segunda versión de su video, ¿sí? ¿Qué, qué percibieron en ese cambio? ¿Cuál de los dos mensajes les parece más impactante? ¿Cuál de los dos mensajes les parece a ustedes que puede conectar más con un receptor? ¿Cuál es más convincente y por qué? Y finalmente, pues van a entregar la evidencia. ¿Cómo van a hacer el tema del video? Aquí, pues la guía realmente lo que nos dice es que la idea es no complicarse. Ustedes pues están estudiando un programa de coordinación logística, entonces obviamente pues yo no espero que ustedes sean ni productores de televisión ni que vayan a hacer pues un video súper desarrollado. Lo pueden hacer con su teléfono celular, lo pueden hacer con la cámara del computador, pero sí es importante que ustedes salgan pues frente a la cámara, que se vean mientras están comunicando pues ese mensaje o ese tema que ustedes escogieron para desarrollar. Entonces, una vez que ustedes lo hayan grabado, lo van a subir pues a YouTube y van a tomar el enlace, ¿sí? El enlace del video, porque en Sayuna no les deja, no permite que uno suba videos, pues porque obviamente los videos son muy pesados, entonces lo que me van a compartir simplemente es el enlace. Entonces, eh, antes de mirar los consejos finales sobre la actividad, ¿qué es lo que ustedes van a entregar en esta primera evidencia? Van a entregar el video y las conclusiones en su texto. Entonces, van a entregar un escrito, ¿sí? En formato Word o en formato PDF, en donde van a escribir las conclusiones
de la importancia de comunicarse de manera adecuada, del impacto que tuvo el video 2 versus el video 1 que ustedes desarrollaron, es decir, a qué conclusiones llegaron, y adicionalmente en ese mismo archivo van a copiar el link del video subido a YouTube. Recuerden, cuando vayan a subir el video a YouTube, deben poner el acceso público al video, es decir, que cualquier persona con el link pueda visualizarlo, porque si ustedes lo limitan, pues obviamente cuando yo lo vaya a calificar, pues no lo voy a poder ver, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que ustedes tengan en cuenta, pues como esa partecita allí. Recomendaciones o consejos para elaborar bien esta primera evidencia. Tómense el tiempo de escoger un tema que les guste, con el que ustedes se sientan cómodos, con el que ustedes crean que pueden sentirse y hablar de manera fluida, sin utilizar muletillas, hacerlo, digamos, de manera correcta. Muy importante, cuando hayan escogido ese tema, tómense el tiempo de verdad de redactar el texto que va a ser el guión con el cual ustedes van a hacer el video. No se lo aprendan de memoria. Ese texto simplemente es como una guía para que ustedes sepan de qué van a hablar en el video, pero no es para que se lo aprendan de memoria. Cuando uno se aprende los textos de memoria, la memoria lo puede traicionar. Entonces, cuando uno está grabando, si se le olvida una palabra o se le olvidan dos palabras, puede perder el hilo de ahí en adelante y ahí es donde se presentan los bloqueos. Entonces, la idea es que ustedes seleccionen el tema, escojan el que más les guste, con el que se sientan cómodos, redacten pues ese texto para que sepan de qué tienen que hablar, pero que lo hagan con sus palabras, como ustedes lo hayan entendido y no memorizado. Muy importante, eviten las muletillas. Las muletillas son esas palabras que aparecen de manera repetida en periodos cortos de tiempo. Cuando yo digo, por ejemplo, el monosílabo un ejemplo, mi nombre es Camilo, soy instructor, voy a hablarles de comunicación y todo el tiempo está el e. A veces no es el monosílabo sino palabras. Por ejemplo, por ejemplo, o ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Esa palabra repetida, pues es una muletilla. Ensayen antes de grabarse. Hay personas a las que les funciona muy bien verse frente a un espejo. Hay otras personas que no lo necesitan, de pronto se sienten chistosos viéndose. Hay personas que le piden ayuda a otro. Venga, mire cómo estoy haciendo este ejercicio, cómo me ve, lo hago bien, lo hago mal, qué cree que puedo corregir. Recuerden, el video tiene dos momentos. Uno donde lo van a hacer relativamente mal a propósito y el otro donde lo van a hacer mucho mejor con unas herramientas de comunicación que ustedes ya pues van a aplicar y después pues van a sacar esas conclusiones de momento 1 versus momento 2. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuáles son las evidencias que ustedes van a entregar en, en este primer momento? Un documento en PDF en donde esté claro su nombre, sus apellidos, el nombre del programa, la fecha de realización de la evidencia y la síntesis, es decir, las conclusiones a las que ustedes llegaron después de elaborar los dos videos. Y van a adjuntar el enlace del video subido previamente a YouTube. Recuerden que deben cargarlo otorgando permisos de visualización para cualquiera que tenga el enlace. Entonces, finalmente lo que van a entregar es un PDF con la síntesis y el enlace del video cargado en YouTube. El video debe tener una duración máxima de 3 minutos y la síntesis debe tener una extensión máxima de 2 páginas, ¿sí? Esa es la evidencia. Recuerden, pueden grabarse con la cámara del computador, pueden grabarse con el celular. Si se van a grabar con el celular, pues muy importante que el celular lo ubiquen de manera horizontal y no vertical para que el plano pues se vea mejor.
tratar de hablar lo más fuerte posible para que si no tiene el micrófono, pues el celular capte bien el sonido de la voz. En el video 2 el que van a hacer ya de manera correcta, pues mirar muy bien a la cámara, hacer uso del lenguaje corporal y de las herramientas que van a encontrar en el material de estudio, ¿sí? Recuerden, la entrega debe hacerse en un solo documento en formato PDF. Vamos a la segunda evidencia, ¿sí? Que ya les había anticipado que también es otro video, ¿sí? Este video es sobre la comunicación como expresión humana, ¿sí? El anterior era un discurso sobre un tema, pues, relativamente libre. La fecha de inicio de esta evidencia también es el día de ayer, 17 de marzo, fecha de fin el 23, y el objetivo, pues, es desarrollar un discurso argumentativo sobre una problemática social que ya pues vamos a, a explicar en detalle. Entonces, ¿qué buscamos con esta actividad? Que ustedes entiendan que la comunicación no solamente es transmitir información, ¿sí? No es solamente repetir algo, sino también ser capaces de argumentar sobre una idea que nosotros tenemos, pero esa argumentación pues debe ser lógica y debe tener una estructura. Muchas veces nosotros en el trabajo, pues en nuestra vida diaria, necesitamos convencer a otras personas de un punto de vista, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos herramientas para poder convencer, no simplemente decir, ¿por qué está de acuerdo? No, porque sí. ¿Por qué no está de acuerdo? No, porque no, ¿sí? La argumentación es una habilidad que nosotros tenemos que tener. Pongo un ejemplo. Si yo me dedico a la parte comercial, yo soy un vendedor de X o Y producto, pongamos carros. Yo tengo que tener suficientes habilidades argumentativas para convencer a un cliente de por qué un carro es mejor que otro, ¿sí? De por qué debe comprar este y no el otro. Cuando esté vendiendo una idea, cuando esté socializando un proyecto. Entonces, es importante pues que nosotros tengamos claro precisamente esa capacidad de convencimiento y de argumentación frente a una idea que nosotros tengamos. Entonces, este video consiste pues en desarrollar un discurso argumentativo sobre una problemática pues social. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es precisamente elegir una problemática social. ¿Qué es una problemática social? Un problema que ustedes identifiquen de carácter social, de carácter laboral. Puede ser sobre tecnología, sobre educación, sobre medio ambiente, sobre desigualdad, como les decía hace un momento. ¿Cómo influyen las redes sociales en la comunicación real entre las personas? ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido? Otro tema podría ser, obviamente no es para que los tomen literal, ¿no? Simplemente son ideas. ¿Qué ha pasado con el calentamiento global? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en las nuevas generaciones? ¿Qué está pasando a nivel social, digamos, con nuestro país, con nuestros jóvenes? ¿Cómo ven ustedes el tema de la educación en línea post pandemia? ¿Qué desafíos tienen, por ejemplo, las personas que están migrando a otros países? Sí, o sea, van a escoger un tema de una problemática social. Apenas escojan el tema, al igual que en el video anterior, van a redactar un texto, pero esta vez sí es un texto argumentativo. El anterior, pues era un tema simplemente libre en el que ustedes iban a hablar de algún tema, pero no tenían que convencer. En este caso, sí, un texto argumentativo es cuando yo argumento, yo defiendo una postura o yo doy mi punto de vista sobre lo que yo analicé. Entonces, por ejemplo, si yo escogí el impacto de las redes sociales, ¿por qué creo que están impactando de manera negativa? ¿Cuáles son las consecuencias que yo veo que eso está teniendo en los jóvenes? ¿Cómo nos está aislando? Pero este video sí busca que yo convenza, es decir,
si yo veo el video de X o Y aprendiz, yo diga, uy, la postura de este aprendiz me pone a pensar, me pone a reflexionar, ¿sí? Me genera también ese interés en analizar y en cuestionarme ciertas cosas. Entonces, en el video, en el texto, perdón, ustedes deben exponer el tema que escogieron, ¿sí? Partiendo de cuáles serían las causas, las consecuencias, de pronto si ustedes investigan y tienen algunos datos o referencias y qué conclusión propondrían ustedes para solucionar esa problemática. Recuerden, para hacer la diferenciación, en el video 1 simplemente ustedes van a hablar del tema libre, pero no van a tratar de convencer, es simplemente un discurso. En este sí es un video más argumentativo que lo que busca es convencer a un receptor. Después de que ya tengan el tema, de que tengan el texto argumentativo escrito, van a grabar el video en el cual van a exponer su tema de forma clara, de forma estructurada, van a utilizar un tono de voz adecuado, van a ayudarse pues del lenguaje corporal, ¿sí? Aquí no va a haber dos momentos como en el anterior, aquí simplemente van a elaborar un solo video en el que busquen pues convencer sobre esa problemática. Finalmente, pues van a entregar la evidencia. ¿Cómo lo van a hacer? Igual que el video anterior. Van a subir el video a YouTube y van a compartir el enlace del video en el mismo documento de texto argumentativo que han elaborado pues previamente. Entonces, ¿qué consejos les doy yo para que elaboren esta evidencia? Lo mismo que en la evidencia anterior. Tómense el tiempo de escoger no un tema como en el anterior, sino ya una problemática que ustedes consideren que de verdad tiene una importancia, que tiene un impacto, que tienen de pronto suficientes herramientas con las que ustedes puedan argumentar. Escojan un tema que les guste, que se les facilite. No vayan a cometer el error de, no, yo voy a hablar sobre calentamiento global y de las consecuencias que tiene la biofísica en el mundo contemporáneo y de pronto me voy a enredar hablando de fórmulas o hablando de procesos químicos. No, escojan una problemática que se les facilite, que de pronto sea también accesible encontrar información sobre ella para que de pronto tengan daticos o tengan herramientas que les permitan argumentar. Muy importante, aquí no va a haber dos momentos, entonces aquí de una vez van a convencer, hay que utilizar un tono de voz adecuado, mirando a la cámara, van a hacer un buen uso del lenguaje corporal, del uso de las manos. Si ustedes de pronto van a elaborar ese texto argumentativo, recuerden no aprendérselo de memoria, sino tratar de convencer, que se vean tranquilos, que se vean seguros, pues frente a la cámara. Entonces, la evidencia a presentar aquí, ¿cuál es? Un documento en PDF, igual que el anterior, con su nombre, apellidos, nombre del programa, fecha de realización y el texto argumentativo, ¿sí? Adicionalmente, van a compartir el enlace, la URL del video que ustedes subieron previamente a YouTube. El tipo de producto es un PDF con el texto argumentativo y el enlace del video. Igual que el anterior, la duración del video es de máximo 3 minutos y el texto argumentativo máximo de 2 páginas. La entrega debe hacerse en un solo documento. ¿Por qué es importante esta actividad y cuál es la diferencia frente a la anterior? Esta evidencia los va a ayudar a que ustedes desarrollen mucho más el pensamiento crítico, la capacidad para argumentar y las habilidades para convencer y para presentar una idea que ustedes tienen y la defensa o los argumentos sobre ese planteamiento que hicieron. Recuerden, el video anterior o la evidencia anterior simplemente es mucho más expositiva. ¿Sí? Si queremos ponerle, digamos, una categoría. Cuando uno habla de una exposición, simplemente da a conocer algo, pero no busca convencer. Este video, si se quiere, es un video mucho más argumentativo.
Entonces acá, ¿cómo vamos a cargar las evidencias? Recuerden que estamos en fase de análisis, ¿sí? Entonces van acá a guía de aprendizaje 1, ahí se despliega el menú, encuentran tanto la guía, pues que yo les estoy explicando, pero ahí pues está el documento otra vez si ustedes quieren retomarlo, volver a revisarlo. Debajo de él van a encontrar también el material de estudio de comunicación que les va a dar pues como unas herramientas teóricas o unas bases con unos ciertos tips o consejos para que tengan mucho más fortalecido el tema de cómo elaborar el video y debajo aparecen las actividades. Entonces el video 1 de cómo nos comunicamos a través del discurso lo cargan acá, la evidencia es la 240-201-524, actividad de aprendizaje 1 y el video de la comunicación como expresión humana, que recuerden es el video ya argumentativo, es la evidencia 240-201-524, actividad de aprendizaje 2. Yo a las dos evidencias les puse mi nombre, pues como para que ustedes también las ubiquen pues mucho más fácil. Recuerden que las dos evidencias se deben presentar a más tardar el domingo 23 de marzo. Estarán habilitadas hasta las 11:55 de la noche. También les quiero hacer mucho énfasis en que pues es importante que utilicen las herramientas que tengan a la mano para elaborar los videos, el computador, un celular, no es necesario que pues produzcan el super video, que se pongan a enredarse con edición y demás, porque pues entiendo que no estamos en ese tipo de programa. Pero pues sí es importante que tengan unas ciertas directrices respecto a la voz, a la iluminación, si se van a grabar, digamos que detrás de ustedes no haya, digamos, ropa colgada, ni que se vean utensilios, revisen muy bien en qué momento van a hacer la grabación, que de pronto no vaya a haber mascotas por ahí interrumpiendo, que no vaya a haber ruido externo que dificulte que de pronto el equipo pueda capturar bien su voz, ¿sí? Generalmente en la noche pues hay más silencio, pero hay que tener cuidado también con temas de iluminación, que no se vaya a ver pues como tan oscuro. Pues digamos que son como los consejos que yo les puedo dar a grandes rasgos sobre esta actividad. Eh, no sé si tengan alguna duda. Veo que Valentina tiene levantada la mano. Adelante, Valentina, la escucho. Valentina Riveros. Valentina, no sé si me escucha. ¿Tiene la mano levantada? ¿Tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, no. ¿Algún otro compañero? Neidy, David, Micheli, Harold. ¿Son claras las actividades o hay alguna duda, pregunta o inquietud? Buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que hay como un problema con entrar a la página. ¿Se me podría hacer un favor o así, calidad? ¿Me podría explicar muy brevemente las dos actividades? ¿A qué hora se conectó Harold? Pues A para las saber, 7:30. pues es que digamos que A las ya, 7:30. Sí, sí, señor. ya digamos que sería más fácil. Yo le voy a hacer como un breve resumen, pero pues la idea es que ya revise la grabación porque pues llevo 40 minutos explicando, tendría que volver a empezar de cero. Las evidencias son dos. eh, las evidencias son dos videos, ¿sí? Uno es sobre cómo nos comunicamos a través del discurso, ese es el nombre en sí de la evidencia, y el otro es la comunicación como expresión humana. Los dos videos tienen como fecha de inicio el día de ayer y tienen hasta el próximo domingo para entregarlo.
¿En qué consiste el primer video? Ustedes tienen que escoger un tema de su interés, es un tema libre, ¿sí? Y van a grabar 2 videos sobre ese tema. El primer video, llamémoslo así, ustedes lo van a hacer cometiendo errores a propósito, como si ustedes no tuvieran ni la más mínima idea de cómo comunicarse. Entonces, utilizando un tono de voz monótona, no mirando a la cámara, utilizando muletillas, no siendo fluido, y en el segundo momento van a elaborar un video en el que van a corregir todos los errores del primero. Entonces van a hacerlo de forma fluida, van a utilizar palabras adecuadas, van a mirar a la cámara, van a utilizar un tono de voz pues que sea convincente, ¿sí? Y entonces van a subir ese video a YouTube y van a compartir el link. Antes de elaborar el video, ustedes van a tener que escoger el tema, ¿cierto? Entonces, una vez que escojan el tema, van a elaborar un texto de 200 o 300 páginas, digamos que sería como el guión que ustedes van a utilizar en la elaboración de ese video. Y al final, lo que van a compartir, acá, lo que van a compartir, pues es un documento en PDF con su nombre, apellido, nombre del programa, la fecha de realización de la evidencia y la síntesis o el guión que usted elaboró sobre el tema que seleccionó para poder elaborar el video. Entonces, un solo documento con esa síntesis y con el video cargado en YouTube. El video con los dos momentos, el de los errores y el de, digamos, de manera correcta. ¿Es clara la primera evidencia, Harold? Sí, sí, señor. ¿Hay un problema si lo subimos a Drive en vez de a YouTube? Pues la guía pide que se suba a YouTube. Lo que pasa es que entiendo que el OneDrive del SENA está como presentando una supersaturación, entonces a veces no deja como subirlos. Entonces, en cambio, la capacidad de almacenamiento de YouTube pues es mucho más grande. Yo no tendría ningún inconveniente siempre y cuando pues se pueda visualizar, que no vaya a tener inconvenientes para poder visualizarlo, porque pues si no, no puedo calificar. Listo, ¿Listo? señor. Y el documento, bueno, máximo de 2 páginas sería como el guión. Exactamente. Tanto el que hay que corregir, bueno, el discurso, por decirlo así, con errores de gramática, como con errores, como corrigiendo los errores de gramática. No, no tanto con errores de gramática, Harold, sino con errores de comunicación. Es Listo, sí, sí. decir, cuando nosotros nos estamos comunicando con otra persona, pues tenemos que tener unas ciertas herramientas de comunicación, como hablar claramente, no utilizar muletillas, utilizar un tono de voz adecuado. Si lo estoy haciendo a través de un video, pues mirando a la cámara, ¿sí? Entonces, digamos que ese primer video, lo que van a hacer es errores de ese tipo. Utilizar un tono de voz así monótono, muy bajito, que no sea convincente, que las personas como que no se desconecten, ¿sí? En el segundo video ya van a hacer cambios de modulación, cambios de entonación, van a mirar a la cámara, van a utilizar las manos, van a utilizar ese lenguaje corporal que es como el complemento de la expresión oral. Entonces el paso a paso ahí, ¿cuál sería? Primero, escoger el tema. Segundo, escribir el texto sobre el cual van a grabar el video y después grabar los dos momentos, el de los errores y el correcto. Y lo que ustedes van a entregar no es el resumen, mejor dicho, no es el guión, sino que una vez elaboren los videos, van a escribir un texto de conclusiones, en donde ustedes analicen cuál fue la diferencia entre ese video 1 y el video 2, cuál es la importancia de hablar correctamente, cuál es la importancia de utilizar herramientas de comunicación no verbal para comunicar una idea. Entonces, lo que van a entregar es ese texto de conclusiones y el enlace del video, Ah, ok, ok, listo, ya, ahora sí, ya. Listo, señor. ¿sí? No es el, o sea, lo que pasa Sí, es que no, no es el guión, sino es como ya la conclusión de los dos videos. Sí, exactamente, lo que pasa es que la guía lo que les dice es, mire, escoja el tema, ¿cierto? Pero debe haber una planificación. Entonces, yo no me voy a parar frente a la cámara y empezar a decir
incoherencias o lo que se me ocurra o en qué se me viene a la mente o que el video se vea improvisado, sino que antes de grabar, pues yo debo tener como una base, un texto o lo que se llama en televisión, pues un guión de lo que yo voy a decir. Entonces, precisamente por eso es que se les sugiere que antes de grabar, pues elaboren ese guioncito. Pero, repito, lo que van a entregar no es ese guión, porque pues ese guión yo lo voy a ver con lo que ustedes estén diciendo de manera oral. Lo que quiero que entreguen, o más bien lo que la guía pide, son esas conclusiones a las que ustedes llegaron después de haber hecho ese ejercicio de grabarse y de hacerlo correctamente, así como hacerlo incorrectamente. Sí, Listo. sí, está. Listo, perfecto. Bueno, eso a modo de resumen. Y la segunda evidencia eh, se llama cómo nos comunicamos a través del discurso. Entonces acá ustedes también van a escoger un tema, pero acá ya no va a ser como un tema libre, sino que ustedes van a pensar en una problemática, ¿sí? Van a pensar en una problemática que puede ser de cualquier contexto, social, laboral, ambiental, de tecnología. Yo les sugería o les puse como ejemplo por ejemplo, el impacto de las redes sociales en la interacción humana, cómo todo está cambiando, cómo las relaciones personales, los noviazgos, las relaciones laborales, cómo después de la pandemia muchas empresas ya ni siquiera tienen un punto físico, sino que cada quien trabaja desde la casa, qué impactos tiene eso a nivel social, cómo nos estamos aislando. Sí, ustedes escogen una problemática y sobre esa problemática, al igual que en el video pues anterior, también van a escribir un texto, que digamos ese texto sería como el guión con el que ustedes van a grabar el video. ¿Cuál es la diferencia entre el video uno y el video 2? ¿Sí? O la evidencia anterior y esta. Que en la evidencia anterior ustedes simplemente pues van a hablar de un tema libre y no van a buscar convencer, sino simplemente hacer una exposición. En este caso, el video sí busca que ustedes tengan mucho más herramientas de carácter argumentativo para que puedan exponer esa problemática que escogieron, hablar de las causas, de las consecuencias y de la importancia de ese tema que ustedes seleccionaron, ¿sí? Entonces, digamos que lo que cambia es como el enfoque. Acá es más argumentativo, el anterior es más expositivo. Al finalizar, lo que ustedes van a entregar, bueno, graban el video, igual lo suben a YouTube o al Drive si se les facilita y pues no tienen problemas para que yo lo pueda visualizar. Y al final van a redactar unas conclusiones y en ese mismo texto van a copiar el enlace del video. Entonces lo que se va a entregar acá es un PDF o un Word con los mismos datos de ustedes, con las conclusiones del tema y con el enlace del video. Esas son las dos Una evidencias. preguntita. La Señor. evidencia os toca, bueno, digamos, en el primer video es algo, digamos, puedo hacerlo un ejemplo. En el primer video algo más personal mío, como de presentación en general. Y el Ujú. segundo, puedo hacerlo sobre relacionado a mi trabajo. Pero en el segundo video, puedo hacer, se puede, o sea, lo mismo, toca hacerlo uno como, bueno, mal, como entonces la forma mala y la forma buena. En la primera evidencia, para que nos entendamos. O Sí, sea, y la segunda, no quiero confundirlos. Mire, aclarémoslo así. La primera evidencia también es un video, solo que en la primera parte del video, pues se van a cometer muchos errores o usted no se va a esforzar en hacerlo bien. La segunda parte del video ya va a ser en donde usted sí va a utilizar herramientas comunicativas y sí lo va a hacer correctamente. Entonces vamos a tener un punto de comparación. ¿Qué pasa cuando una persona habla de manera monótona, con un tono de voz bajo, no mira la cámara, no está motivado, no me transmite nada? Versus el siguiente momento en el que usted sí convence, sí transmite, sí mira la cámara, sí habla con seguridad. Pero esos dos momentos están en el mismo video. No sé si me hago entender.
O sea, sí, esa es la primera evidencia que es más como, bueno, la comunicación como asertiva se podría llamar así, más o menos. Sí, es presentar o sea, es un discurso, es un tema, mire, por decir algo. Yo vengo a hablarles hoy sobre la importancia de la comunicación asertiva en el mundo laboral. Entonces, la importancia de la comunicación asertiva es que nos permite resolver conflictos, que nos permite trabajar en equipo, que nos permite fortalecer la parte productiva de una empresa, mejorando los canales de comunicación y bla, 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 bla. Puse el tema, ¿listo? Ahí se van a enfocar es en hacerlo bien y en hacerlo mal a la hora de hablar, a la hora de comunicar el mensaje. Pero básicamente el tema pues es libre, ahí no van a tratar de lo que hablen, no busca convencer, sino exponer un tema, ¿sí? Sí, sí, señor. En la segunda evidencia, que se llama la comunicación como expresión humana, ustedes también van a escoger un tema, pero ya no es un tema libre, sino que acá van a pensar en una problemática, o sea, en un problema que ustedes identifiquen. Ese problema puede ser parte del contexto laboral, puede ser parte, por ejemplo, yo voy a hablar acerca de la reforma laboral, que digamos es un tema del día de hoy. ¿Qué piensan ustedes acerca del impacto de que esa reforma haya pasado o no haya pasado? ¿Cuáles son las consecuencias que eso va a tener para los empresarios, pero también para los empleados? ¿Sí ven? Allí estoy identificando una problemática política y social. Entonces yo entraría a dar mi punto de vista sobre lo que yo pienso que impacta ese tema en la actualidad. Entonces, si yo estoy de acuerdo con que esa reforma pasara, pues hablo de por qué considero que era importante y cuáles van a ser las consecuencias de que no pasara. Si por el contrario yo no estoy de acuerdo con esa reforma, pues hablo de las causas, de las consecuencias y por qué considero que lo mejor fue que no pasara. ¿Me entendieron? O sea, identifiqué la problemática, me documento, investigo, busco en Internet para tener suficientes herramientas de argumentación. Porque recuerden, en esta segunda evidencia ya no es solo exponer el tema, sino argumentar, dar mi punto de vista y pues tratar de ser persuasivo y convincente con el video. Sí, señor, pero digamos, en este segundo video, digamos, basta con que sea un solo video. Sí, 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 sí. En Esa es el, la an- pregunta, ¿cierto? en el anterior también es un solo video, solo que con dos momentos, uno haciéndolo mal y uno haciéndolo bien, pero Sí, también es en un este solo video. segundo es un solo video. Es un solo video, Ah, ok. exactamente. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, al final, lo que ustedes van a entregar también es un texto en el que van como a escribir las conclusiones del tema, de la importancia y del impacto, y van a agregar el link del video. O sea, lo que cambia es el enfoque para que quedemos como claros. Sí, sí, En la, señor. pero no, pues no es nada más. Por acá vi que en el chat alguien preguntaba algo. eh, Creo que, sí. Profe, el trabajo es en grupo, es individual. El trabajo es individual, precisamente porque lo que evalúa la competencia es esa capacidad de convencimiento, de persuasión y esas habilidades para comunicarse, pues, de cada uno de ustedes de manera individual, pues, y no grupal. Entonces, la evidencia es individual, las dos evidencias son individuales. Más preguntas, dudas, inquietudes. Nos quedan 6 minutos. La sesión está programada hasta las 8 de la noche. Entonces tenemos 5 minutos para resolver de pronto dudas puntuales sobre la entrega. Bueno, al parecer no las hay. Sin embargo, pues yo ahorita mismo terminamos la sesión, subo la grabación a YouTube y les comparto de una vez en la parte de sesiones en línea la grabación de esta sesión sincrónica, pues para que ustedes la retomen y la revisen si consideran necesario hacerlo. Hacerles mucho énfasis, por favor, en que revisen el material de estudio sugerido antes de empezar a grabarse
como les decía, que escojan muy bien el tema, un tema, lo más importante es que les guste, ¿sí? Que no se vayan a enredar con temas complejos, que ensayen antes y que escriban muy bien los textos antes de empezar a grabarse, pues para que no tengan que hacer reprocesos. Facilítense las cosas, grábense con sus celulares, grábense con la cámara del computador, no se vayan a complicar pues con grabadoras que después tengan que generar procesos de descargar el material en el computador, sino háganlo fácil. Lo más fácil es hacerlo en un celular. Ahora todos los generadores de contenido se graban con sus mismos equipos y pues eso facilita mucho más las cosas. Yo les agradezco mucho pues que hayan asistido a esta sesión que nos permitió no solamente socializar las evidencias, sino pues resolver las dudas. Recuerden que hasta el domingo estará pues la plataforma para esta entrega. La próxima semana tenemos nuevamente sesión sincrónica. La vamos a desarrollar también el día martes a las 7 de la noche para socializar las otras dos evidencias de comunicación que nos quedan haciendo falta. Yo les estaré compartiendo la invitación a a la sesión el día jueves y el enlace para que puedan conectarse. Fue un placer acompañarlos. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de estas evidencias. Una feliz noche, un feliz resto de semana y nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes. ¿Vale? Hasta luego. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.